amigos de Colectivo Jefao. El día de hoy es domingo 18 de abril. Estamos en la Ciudad de México, en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Madero. Estamos en nuestra cuarta emisión del Café Literario. Por estas ocasiones y por las razones que ustedes ya saben, estamos en nuestro café virtual. Ojalá algún día tengan la oportunidad de venir, echarse un cafecito con nosotros, dejarse consentir por nosotros, nuestro colectivo, que pues estamos aquí con la finalidad de reivindicar la historia de México y aterrizar conceptos básicos, sobre todo en nuestra historia. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Zipactli. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de este libro que se llama Los Atlantes Toltecas, el derecho a la verdad. Es un libro de Grupo Editorial Jefao, recordando que Jefao es Grupo de Estudios Filosóficos de Anáhuac y Oriente. La historia utilizada como arma política para denigrar a un pueblo. Y pues yo también agregaría para denigrar a la humanidad. La historia utilizada como arma política para denigrar a un pueblo, para denigrar la historia de una raza. Pues vamos a empezar con la historia de México en comparación con la historia de otros pueblos, que pues realmente vemos que otros pueblos están muy orgullosos de su historia, pero ¿cómo vemos al mexicano? Yo a veces pienso que los extranjeros aprecian más nuestra cultura que el mismo mexicano. La historia de México es súper apasionante. Un pueblo con hombres y mujeres muy aguerridos, muy fuertes, que son capaces de muchas cosas, que son muy creativos y que siempre vemos todas las creatividades que llegan a hacer, la televisión a color, el control remoto, todos nuestros inventos de repente están siendo patentados en otros lados, ¿no? También les llaman la fuga de cerebros que hay en México por el hecho de que el mismo gobierno no tiene pues poder, esta capacidad de retener a todas estas personas tan inteligentes y permitirles su desarrollo. Yo en las Olimpiadas de hace 4 años vi a un chico que se llamaba Kevin Chávez, ¿no? Australiano. Y resultó que pues efectivamente él se tuvo que hacer australiano, era un clavadista y pues no pudo en México conseguir pues todos los recursos para poderse desarrollar, no pudo conseguir pues su desarrollo, ¿no? Aquí en México. Entonces pasa con muchos mexicanos, pero entonces imagínate el origen de este pueblo guerrero, pues que le fue arrebatada su libertad en nombre de un dios extranjero, ¿no? Estamos hablando de 1492, aun cuando los europeos no tenían nada que ofrecer, ni en ese entonces ni hoy, aun cuando no tenían nada que ofrecernos, nosotros perdemos nuestra libertad. Y como hoy justamente, ¿no? Hoy en este contexto, pues con pretexto de la salud, nosotros ahorita estamos perdiendo también nuestra libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, pareciera como, no te caigas, no te caigas. Pareciera como si los extranjeros a veces apreciaran más nuestra cultura que nosotros mismos. Bueno, y vemos esta historia, ¿no? Contada por una versión no muy objetiva de los comentaristas europeos. Entonces, los mexicanos siempre nos enfrentamos pues, a estas preguntas, ¿no? ¿Qué fue el Imperio Azteca en el mundo? O sea, ¿qué representó el Imperio Azteca? ¿Quiénes fueron los atlantes toltecas? Ustedes díganme si ustedes saben la diferencia entre nahuas, entre teotihuacanos, entre olmecas, quiénes fueron los chicalancas, ¿no? ¿Por qué hay pirámides magníficas? Pregúntense por qué hay pirámides en todo el mundo, ¿no? Con magníficas proporciones y que además son muy similares a las pirámides. Ya en otro número hablaremos de las pirámides que hay en el mundo y que son muy similares y que son contemporáneas, ¿no? Hay muchas como incógnitas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Séneca habla del continente americano, Platón, ¿no? ¿Realmente fue descubierta América? ¿Realmente hubo este viaje de la Niña, la Pinta y la Santa María? ¿Por qué llevaban una cruz templaria y no una cruz patibular? Se supone que eran emisarios de los reyes católicos, ¿no? Hay muchas incógnitas que están alrededor de toda nuestra historia. Ustedes deben de recordar, por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc. Es muy sonado este caso, que no se quejó, no rogó cuando lo torturaron quemándole los pies. ¿Quién mató a Moctezuma? ¿Realmente pasó que
que los mexicanos apedrearon a Moctezuma o fue Cortés. ¿Quién fue? ¿Y dónde está su cuerpo? Alguien que me diga dónde está el cuerpo de Moctezuma. ¿Por qué un imperio, si era tan fuerte, tan imponente, por qué fue derrotado? ¿Por qué fue saqueado? ¿Por qué su historia es tan calumniada? ¿Realmente eran antropófagos? ¿Realmente existía el pozole con carne humana? O sea, hay muchas incógnitas que hasta la fecha a mí me da la impresión, y no sé a ustedes, platíquenme, que los mexicanos es un pueblo que está muy desunido. Es un pueblo que se compara a veces con la cubeta de cangrejos, donde uno quiere salir, pero dicen no, no vas a salir, ¿no? Y el que va hasta la cabeza lo baja, ¿no? Entonces, teniendo tantos recursos naturales, ¿por qué México no es una potencia? ¿Por qué la ignorancia animaliza? ¿Y por qué, si hoy en día se supone, ¿no? Según la teoría, es una teoría de la evolución, ¿por qué según esta teoría nosotros ahorita estamos en la cúspide? ¿Por qué hoy en día los hombres de hoy en día no crean obras tan magníficas como las que se crearon hace más de 500, de 600, hace miles de años? Hace poquito hicieron una remodelación en el bosque de San Juan de Aragón, que está así cerquita de aquí. Hicieron también una remodelación en el zoológico, también de San Juan de Aragón, y ya está rota. O sea, no alcanzaron a durar, ¿no? La banqueta del mercado que apenas también remodelaron. Ya pasó un año y no. O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Platicábamos hace unos momentos acerca del diferente enfoque que existe. Los aztecas tenían un valor hombre superpuesto al valor oro, y ahorita no. Las obras de los aztecas eran grandes porque no dependían de cuánto dinero tienen en la bolsa, de cuánto dinero se pueden fregar, ¿no? De cuánto dinero pues le puedo morder, ¿no? A los millones de pesos que estoy pidiendo para cambiar para remodelar, para construir, ¿no? Los aztecas hacían las cosas para el pueblo, por el bienestar, ¿no? Es muy difícil que hoy en día entendamos este concepto porque pues nuestro principal valor está basado en lo que traemos en el bolsillo, en el cash. No somos capaces de crear una obra similar a lo que hicieron nuestros ancestros, con tal precisión, con tal magnitud, ¿no? Se hablaban de obras de magnificencia, utilizamos esta palabra, magnificencia, eran magníficas para la gente ganaba con todas estas obras, la salud estaba a cargo pues del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy todavía tenemos reminiscencia de la maravillosa herbolaria. El año pasado hablamos de la herbolaria como es como un tabú, ¿no? Si tú vas a un doctor y te dicen, no se tome el té, o sea, eso no la va a curar, eso no la va a aliviar, ¿no? Entonces, hay muchas incógnitas y es por eso que el día de hoy les vamos a hablar acerca de este libro, Los Atlantes Toltecas, el derecho a la verdad, porque todo ser humano tiene derecho a la verdad. Así sea una persona que no sabe su origen, así sea una persona que no sabe de dónde viene, que no sabe quiénes son sus papás, todos tienen derecho a la verdad. Bueno, y pues algunas de las premisas que logramos rescatar, los vamos a invitar a que consigan el libro. En la cajita de las descripciones les vamos a dejar cómo se pueden comunicar con nosotros para que podamos venderles el libro. Este libro es de pasta dura, ya no se está editando así, se está editando uno de pasta delgada, pero la verdad es que está a un precio súper accesible. En la cajita de los comentarios lo pueden encontrar. Estas premisas están basadas en este libro y pues la verdad reflejan también pues el desconocimiento que tiene el mexicano hacia su propia cultura, lo que genera que el mexicano camine agachado. Decía el señor Selvas, que fue el escritor del libro, que el mexicano pisa su propia grandeza. Entonces vamos a ver algunas premisas. La primera es que América no fue descubierta en 1492. Los europeos no eran una civilización superior a los aztecas. Los aztecas no consideraron como dioses a los europeos, porque los aztecas nunca hicieron rituales de sacrificios humanos ni fueron caníbales.
no comían pozole, no comían carne humana, sí conocían la escritura, conocían la tecnología que se reporta para la época, ¿no? De los inventos de los que habla Da Vinci. La rueda, los aparatos aéreos. Encontramos la rueda justamente en juguetes. ¿Qué les hace pensar que en Anáhuac no había ruedas? Sí hay juguetes. Los barcos, los navíos permitían surcar todos los mares, los ríos navegables. Había objetos metálicos tales como armas de fuego, espadas. En una ocasión, esto es, si quieres lo pones, si no, no. En una ocasión fuimos a un edificio, en el primer cuadro del centro histórico, y las personas de este edificio nos bajaron a ver pues las ruinas que habían, ¿no? Algunas de las cosas que habían rescatado mientras estaban construyendo este lugar. Y pues nosotros hablamos muy enfáticamente y dijimos, aquí no se hacían sacrificios humanos. La persona que estaba dirigiendo la plática, la charla, que nos estaba mostrando todas las vitrinas que tienen con todos los restos que habían encontrado, nos dijo que por favor guardáramos silencio y que al final íbamos a platicar. Entonces ella me dijo, usted no tiene ni idea de las cosas que hemos encontrado aquí, pero a nosotros no se nos permite hablar de eso. Yo le decía, bueno, ¿qué tipo de cosas, no? Cosas que ni se imagina y que la verdad no puedo hablar de eso. Y le dije, ¿qué? ¿Espadas, armas de fuego? Sí, y que no corresponden a la época y no podemos hablar de eso porque no podemos hacerla encajar con la historia. Esto fue muy así como, venga para acá, se lo digo en la esquinita, ¿no? Pero realmente, pues nuestra intención siempre es buscar esas referencias, buscar qué es lo que nos están ocultando, ¿no? Hay libros, hay revistas Jefao, de las primeras, que hablan de los aparatos aéreos. Hay muchas revistas que hablan acerca de la alimentación. Hay muchas revistas Jefao que hablan, sobre todo, buscando el enfoque periodístico para realmente enseñarle a la gente, a los mexicanos, sobre la grandeza de su pueblo. Los aztecas tenían una medicina súper eficaz, muy avanzada, basada en el beneficio social y no en el beneficio de grupos privados. Ustedes ya deben de saber, ¿no? Un mejor sistema comercial financiero, basado en el valor hombre y no en el valor oro, a diferencia de hoy en día también. Viajaban por todo el mundo, los aztecas viajaban por todo el mundo y solamente las élites europeas lo conocían. Solamente las élites sabían este hecho y era algo desconocido para la gente. La gente de Europa y de Asia incluso, que ustedes deben de salir que para 1400, pues la gente está empezando otra vez el despertar del Renacimiento, pero llevábamos como 1000 años en la Edad Media, ¿no? Entonces, realmente todo esto era muy desconocido para la gente. Solo las élites europeas, norteamericanas y asiáticas saben dónde está la verdadera historia de México. Y saben y son los principales interesados en mantener al pueblo de México ignorante de sus propias raíces, ignorantes de su propia historia y de la grandeza de sus propias abuelos, ¿no? De su gente. El mismo estilo arquitectónico, ustedes deben checar también, el mismo estilo arquitectónico y el mismo sistema de ingeniería se repite en las principales ciudades del mundo. Se tiene la creencia de que el primer cuadro de la ciudad fue construido entre el siglo XVI y el siglo XVIII, lo cual es imposible debido a la gran cantidad de edificios. Dicen que se debió haber construido más o menos en 100 años. Esas ciudades son milenarias. Es lo que es ahora la Basílica de Guadalupe. En otros tiempos estaba dedicada a deidades mexicanas, pero realmente cuando ellos llegaron aquí, cuando los europeos llegaron aquí, este primer cuadro de la ciudad ya estaba construido. Y de hecho, hay historiadores que se maravillan de lo que era la ciudad de Tenochtitlán. Y entonces se maravillan y nosotros los mexicanos, ¿qué es el contexto que nosotros tenemos? Pues el típico guarache con taparrabos y con el penacho, ¿no? Que ya justamente hablamos de los cafés literarios anteriores, más o menos cómo es una pintura de contemporánea, más o menos, cómo pintaban a los aztecas, con capas. Bueno, se dice que durante el siglo XVIII los virreyes de la Nueva España se dedicaron a retirar todos los acabados y las fachadas de los edificios construidos por los aztecas, dejando tan solo la piedra. Intentaron también inundar la ciudad de Tenochtitlán para que jamás nadie se volviera a levantar en esta ciudad, y puesto que es la ciudad que son los cimientos del cielo.
En una ocasión fuimos a Yuriria y había una habitación que estaba cerrada completamente y veíamos una habitación completamente distinta. Era de una manera impresionante los acabados que ahí tenían, habían acabados con retablos de oro, pero estaba con candado. Entonces nosotros volteábamos a lo que está abierto al público, a lo que se le permite al público y todo pelón, ¿no? ¿Cómo está la catedral hoy en día? ¿Cómo está la basílica que hoy es la Basílica de Guadalupe? Igual, ¿no? Está todo pelón, ¿no? De hecho, hay algunas naves que hasta parece como si las hubieran tapado, como son como unos arcos que tendrían que haber estado sin paredes y hoy las vemos taponeadas, ¿no? Entonces da un aspecto más lúgubre, da un aspecto más como rústico, más sin acabados, ¿no? Pero pues todo esto realmente es parte de lo que tenemos que vivir hoy en día, es parte de lo de la cultura que nosotros nos toca ver como mexicanos. Y pues a nosotros nos toca rescatar, nos toca conocer realmente la verdad, ¿no? Saber que nuestros antepasados deben estar muy, pues no podría decir que a disgusto de los mexicanos en lo que nos hemos convertido. No podría decir disgusto porque ha habido personas que pues han sacado la cara por México, ha habido, independientemente de todo lo que se han querido robar, todo lo que se han querido tapar, todo lo que han querido vituperar, aún México hoy da la cara y aún así continuamos teniendo una maravillosa población, somos gente muy cálida, el día de hoy damos a conocer este tipo de premisas para que ustedes consigan el libro y ustedes comenten con sus amistades, platiquen, sobre todo con sus abuelos, con las personas con las pues, que tienen a su alcance. Estas personas les van a dar la historia de un México que ya se fue y aún se va diluyendo el México. Todos tenemos derecho a saber la verdad, tenemos derecho a conocer nuestra verdadera historia y a la cual no tenemos que renunciar. El derecho a la verdad nos da orgullo y fuerza de raza para reivindicar a nuestras familias, para darle fuerza y traer a colación, traer a la gente, traer a nuestros ancestros. Y por último, quiero que analices si existen personas que fueron capaces de esconder a la historia o todo un pueblo. ¿Tú crees que no son capaces de mentirte hoy en día? Con tal de mantenerte ignorante, con tal de mantener a la población alejada de la verdad y con tal de mantenerte, pues, fuera de la cúspide, ¿no? Esto fue el día de hoy, esto fue todo por el día de hoy. Amigos, recuerden que nuestro café, pues, tiene la finalidad de analizar los temas de la revista Jefao, tiene la imperiosa necesidad de dar a conocer temas de nuestros ancestros. Los atlantes toltecas, el derecho a la verdad. En la descripción van a encontrar cómo pueden ustedes adquirir el libro. Pueden también entrar a la página de Jefao, que es Casa Editorial Jefao, lo pueden buscar así en Facebook. O también nosotros tenemos un colectivo que se llama Sembrando Valores. Jefao Sembrando Valores es nuestro Facebook. El Instagram es SBJefao y el Twitter es SJefao. Esto ha sido por hoy y les deseamos que estén muy bien en compañía de sus amigos, en cuarentenados y leyendo las revistas Jefao. Hasta la próxima, amigos.